Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a hablar, en este caso, del cierre fiscal y contable del ejercicio 2025 y pues repasaremos estrategias clave para poder optimizar los impuestos antes de este cierre de año. Bien, anticiparse al cierre del ejercicio es una oportunidad para poder optimizar la... De acuerdo. Bien, pues con nosotros hoy tenemos a Jordi Company, que es director del área fiscal de DAIM. Nos acompañará en esta sesión. Bien, vamos, antes de entrar, haremos una breve introducción sobre lo que vamos a hablar. Si no hemos planificado nuestra fiscalidad durante este ejercicio, cosa habitual, porque al final podemos estar pues ya centrados en el día a día y en la carga tributaria también del día a día, que no es poca, pues no nos preocupemos, tenemos hasta final de año para hacer o planificar esta estrategia fiscal tanto a nivel de impuestos de sociedades, de IRPF como patrimonio, que son impuestos que se los declararemos en el ejercicio 2026 y podremos, pues dentro de los límites que nos permita la legislación, pues pagar menos. Bien, primer bloque lo estructuramos en dos grandes bloques. El primero es el impuesto sobre sociedades y el segundo hablaremos sobre el IRPF. Como novedades principales que tenemos en impuesto de sociedades. Primero tenemos el incremento de la reserva de capitalización. Primera pregunta que me podéis hacer, ¿qué es la reserva de capitalización? Pues bien, la reserva de capitalización es una reserva especial que nos permite dotar una reserva especial de los beneficios que hemos tenido de la sociedad, una reserva que no podemos disponer en los próximos 3 ejercicios, pero que nos permite reducir la carga tributaria en este ejercicio. Es decir, si dotamos esta reserva en unas cuantías que ahora comentaremos, podemos pagar menos impuestos de sociedades en este ejercicio, siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos que fundamentalmente es que esta reserva no la podemos disponer en los próximos 3 ejercicios. Pues bien, como novedad en este ejercicio 2025, esta reserva se aumenta el porcentaje al 20%. ¿De acuerdo? Y antes era el 10% del incremento de fondos propios. ¿De acuerdo? Antes podíamos dotar pues, un 10% del incremento de fondos propios y ahora esto se incrementa hasta el 20%. Pero es que además hay unos incrementos en el caso de que la empresa incremente plantilla. Estos nuevos porcentajes son el 23% si la plantilla media en este periodo impositivo se incrementa respecto a la plantilla del periodo impositivo anterior, es decir, 2025 versus 2024, en un mínimo del 2% sin superar ese 5%. ¿Por qué? Porque el siguiente tramo es del 26,5% entre 5 y el 10, y el 30% si tenemos un incremento de plantilla superior al 10%. ¿Vale? Es decir, al final son una estrategia de optimización fiscal porque reducimos la carga fiscal en impuestos de sociedades siempre y cuando pues, nos comprometamos, ¿no?, a dotar una reserva especial indisponible en los próximos 3 ejercicios, y además esto se puede incrementar si aumentamos plantilla, ojo, y si mantenemos esa plantilla durante los próximos 3 años, ¿vale? Si no, esto se revierte, sería pan para hoy y hambre para mañana. Vale. Bien, segundo punto, modificación de los tipos de gravames. Con efectos desde el 1 de enero, a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1 millón de euros, se le aplicará un tipo de gravamen en 2 escalas. Los primeros 50.000 euros de la base imponible tributarán al 21, en 25, pero es que en el 26 hablamos del 19 y en 27 hablamos del 17. Y ese exceso sobre la base imponible tributarán los tipos del 22, 21 y 20 respectivamente en estos 3 años de los que hablamos. Con lo cual, al final estamos hablando de una reducción de la tasa impositiva que ya aplica ya desde este ejercicio 2025 para empresas cuyos ventas o cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1 millón de euros. ¿De acuerdo? En 2 escalas. Los primeros 50.000 y el resto.
¿De acuerdo? Esto creo que es bastante relevante porque esto sí tiene un impacto directo en las arcas de la sociedad, pues directamente pues, estas empresas van a tributar menos. Hay un pequeño apunte, ¿no? Las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas tributarán los tipos de gravamen resultantes en minorar en 3 puntos porcentuales estos tipos generales de los que hemos hablado, con el límite del 20%. Bien, hay una nueva también normativa que persigue, sobre todo para las empresas, hay una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades. Es decir, pues bien sabemos, una cosa está el tipo general y luego pues pueden haber deducciones, minoraciones, etcétera. Pues estas, hablaremos de ello, hay un cierto límite por debajo. ¿Ven? Con efectos desde el 1 de enero, esta regla de tributación mínima impone este gravamen en el 15% sobre la base imponible sin considerar estas deducciones en sentidos fiscales, es decir, la cuota final, ¿no? Su objetivo, básicamente, lo que persigue es asegurar una tributación efectiva mínima para entidades con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros, ¿vale? Es lo que se llama, que lo que persiguen es que las grandes empresas no busquen a través de otras fórmulas a tributar por debajo del 15, las han metido como un impuesto mínimo, ¿no? Y siguiendo, bueno, para adaptar esta regla de tributación mínima a los nuevos tipos aprobados para las microempresas y las empresas de reducida dimensión, se establece que el porcentaje de tributación mínimo no será del 15 general, sino que se calculará aplicando el 15, lo que se dice, 15,25 navos al tipo impositivo correspondiente, redondeando por exceso, ¿vale? Eso es un tema más de tecnicismo, ¿no? Siguiente punto. Se hace una reincorporación de unas medidas fiscales del Real Decreto 3/2016 declaradas inconstitucionales. Ahora hablaremos de ello. En este caso, se introducen una serie de restricciones a la compensación de bases imponibles negativas, deducciones internacionales y reversión de deterioro de valores fiscales deducibles en periodos previos a 2013. ¿Qué ha pasado aquí? En el 2013 se aprobó un nuevo Real Decreto con el cual limitaba la aplicación de bases imponibles negativas. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia 11/2024, declaró inconstitucionales y nulos algunos de estos preceptos del Real Decreto Ley. Básicamente lo que decía es que lo que se tenía que haber logrado mediante una ley y no mediante un decreto ley porque era de un alcance demasiado amplio. Bien, pues el gobierno ha aprobado una nueva ley, la ley 7/2024, que vuelve a introducir esas medidas, ¿vale?, que fueron declaradas inconstitucionales. En vez de hacerlo por Real Decreto, pues en este caso lo hace a nivel de ley. Pues, para efectos prácticos, pues lo que afecta a la reintroducción de las medidas que ya se habían instaurado en su momento, ¿vale?, de limitación de esas bases imponibles, se hace ya con efectos para los servicios que se a partir del 1 de enero del 24, ¿vale? Es un pequeño detalle técnico, ¿no? Más cosas. Siguiente punto. Se extiende a 2024 y 2025 el límite de compensación de bienes individuales en grupos fiscales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Hablamos ya de grupos de consolidación fiscal, ¿vale? ¿Qué es lo que se prorroga? Se está prorrogando a periodos impositivos del 24 y 25 una medida que se aprobó solo para el 2023, en la que consistió en no incluir en la base imponible consolidada del grupo el 50% de las bases individuales negativas, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, al final los grandes grupos tienen una limitación de aplicación de las bases imponibles negativas de sus filiales al 50%, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que dicen es que tienes este límite, pero luego en los siguientes 10 años puedes aplicarte ese exceso que no te has podido deducir en los siguientes 10 años en un 10% cada uno de esos 10 años, ¿vale? Insisto, esto afecta solo, estamos hablando de empresas que consolidan fiscalmente, grupos societarios. Por último, para hablar de terminar con los apartados de novedades, comentar la aplicación de Verifacto como el nuevo sistema obligatorio de facturación electrónica que afecta desde el 1 de enero del 26 a empresas y desde el 1 de julio del 26 para autónomos.
Básicamente lo que implica que será obligatorio el utilizar el software homologado que emita facturas con una trazabilidad, firma digital y código QR, enviando los datos en tiempo real a Hacienda o no. ¿Vale? También hay una opción de que queden almacenados en el software siempre y cuando sea el software esté homologado. Aquí hay gran sanciones. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a los 50.000 euros, sin perjuicio de más sanciones que pueden haber si se detectan irregularidades en lo que es la propia facturación o la propia contabilidad de la empresa. Bien, hasta aquí serían novedades. Como veis, hay novedades que afectan a empresas de reducida dimensión, a empresas de menos de 1.000.000 de euros, especialmente lo que hemos hablado del tipo de gravamen, muy importante. Hay otras medidas que afectan a empresas más grandes, incluso empresas que consolidan. Pues bien, al final todo esto es un resumen de las novedades. Siguiente bloque, pues otros aspectos a tener en cuenta, aunque no sean novedades de este 2025, pues aspectos genéricos a tener en cuenta a la hora de planificar el cierre fiscal. Primer punto, y es un punto que también lleva mucha controversia, es la consecuencia patrimonial y el concepto de actividad económica. ¿Vale? Esto es algo que es pan de cada día, si tengo o no tengo actividad económica, si considero actividad patrimonial o no, que es porque me puedo aplicar ciertos beneficios fiscales o no. Pues bien, sin entrar en mucho detalle, ¿vale? Porque esto daría para una masterclass en sí, es importante que verifiquemos si nuestra empresa se trata de una entidad patrimonial y por tanto no realiza una actividad económica, ¿vale? Que es aquella en la que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica, ¿vale? Básicamente es gestión de un patrimonio inmobiliario o inmobiliario. Para considerarse una entidad como patrimonial, tiene trascendencia a efectos de la compensación de bases impositivas negativas, el tipo de gravamen y aplicación de regímenes especiales para entidades de reducida dimensión, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, si se considera patrimonial, hay ciertas limitaciones en estos beneficios fiscales, aparte de otros aspectos como el tema de sucesiones, donaciones y patrimonio. Y si no se considera patrimonial, entonces que tiene actividad económica, ¿vale? Uno de los requisitos es que más del 50% de los activos esté afecto. ¿De acuerdo? No entraremos, insisto, no entraremos en más detalle de eso porque daría para una masterclass en sí, pero sí que en verdad es importante que sepamos dónde estamos, ¿no? Si somos patrimonial o no somos patrimonial. Quiero hacer un inciso. La importancia viene dada porque después la Administración está comprobando en los últimos tiempos el tipo de gravamen que se aplica, sobre todo a las empresas de reducida dimensión, que se aplica un tipo reducido. La Administración viene a determinar si efectivamente es patrimonial o no. Y ahí es donde entra lo que dice Carlas, de que tendríamos que dar una webinar, una masterclass específica, pero el tema del concepto de actividad económica. Y la repercusión es el tipo de gravamen que aplicamos después, aparte de reducciones, bonificaciones o deducciones. Correcto, o sea, no es baladí, es un tema muy importante, sí. Y además, como dice Jordi, que es quien está al pie del cañón con las inspecciones, correcto, sí, lo están revisando. Sí, sí. Entonces yo os diría que esto sería para tratar aparte, pero es importante revisarlo. Más aspectos, pues imputación temporal de ingresos o gastos. Al final, recordemos que la fiscalidad sigue el criterio contable de imputar ingresos y los gastos según el devengo, con independencia de las fechas de cobro y pago. ¿Vale? No es habitual, pero bueno, recordar que existe a disposición del contribuyente solicitar a la administración tributaria otro método, ¿vale? Que es el criterio de caja, ¿vale? Es decir, yo declaro mis ingresos y mis gastos en función de la caja, cuando los cobro o cuando los pago, ¿bien? Entonces, si hay mucha diferencia entre el devengo o el cobro o el pago, bien, se puede estudiar. Pero digamos, no es habitual, pero bueno, ya que estamos recordando aspectos a tener en cuenta, pues recordarlo que existe esta posibilidad. Bien, otro tipo, operaciones con precio aplazado. Si hemos obtenido ingresos o beneficios contables derivados de alguna venta importante, pues podemos llegar a valorar, y esto va ligado un poco con el criterio de caja, ¿vale? Porque si nos afecta el criterio de devengo, pues se tienen que declarar los ingresos cuando se devengan. Pues si hay alguna parte muy importante, aunque con precio aplazado, pues a lo mejor merece la pena valorar algún otro tipo de criterio del devengo, como es el criterio de caja, ¿de acuerdo? Para esa diferencia entre cuando facturo y pago impuestos a cuando cobro.
Amortizaciones, este también es un tema bastante importante, normalmente suele ser a final de año que se hacen el cálculo y se calculan las amortizaciones. Pues bien, pues es el momento, ¿no?, de revisar los métodos y los porcentajes de amortización que estamos utilizando a nivel de contabilidad para ver si la norma fiscal pues son los mismos o existe la posibilidad de aprovechar al máximo este gasto. Normalmente hay diferencia entre criterio contable y criterio fiscal, ¿vale? Especialmente pues, en empresas de reducida dimensión, pues ciertos criterios se pueden incluso amortizar más aceleradamente. Es el momento de revisarlo, ¿no? Amortización contable versus fiscal. Cuanto más amorticemos, mayor gasto tendremos en ese ejercicio, con lo cual menor carga tributaria, ¿de acuerdo? Además que obviamente pues, revisar que en algún ejercicio que no esté prescrito, si hubiera algo que no se hubiera amortizado por lo que fuera, de algún activo, es el momento también de recuperarlo, ¿no? Siguiente punto, fondo de comercio. ¿De acuerdo? Aquí también hay bastante confusión en lo que es el fondo de comercio, por ejemplo, en una operación societaria de compra de un negocio, etc., ¿no? El fondo de comercio es la diferencia entre el valor en libros de ese negocio que hemos comprado y el precio de compra. Porque aquí también hay divergencias entre la normativa contable y la normativa fiscal. La norma contable obliga a una amortización del fondo de comercio en 10 años y la ley del impuesto prevé un gasto máximo del 5% anual. Pues con eso, a efectos prácticos, son 20 años, ¿de acuerdo? Si la empresa es de reducida dimensión. Y aquí no se podrá aplicar los coeficientes de amortización acelerada que permite multiplicar por 2 en criterio general las amortizaciones por tablas, ¿vale? En empresas de reducida dimensión se permite la amortización acelerada, es una de las principales ventajas, que lo que marquen tablas contables lo podemos multiplicar por 2, como hemos dicho, ¿no?, incrementando la amortización del ejercicio, reduciendo la carga fiscal. La excepción con el fondo de comercio. Siguiente punto, pérdidas por deterioro. Pues bien, ya no son deducibles los deterioros contables, salvo en existencias o en solvencias de deudores, ¿no? No obstante, pues tenemos que prestar atención a la reversión de deterioros que en su día fueron fiscalmente deducibles y que ahora no lo son, ¿de acuerdo? Hay que estar un poquito atento en este caso. En este caso, pues obviamente dependerá la naturaleza del activo y demás, ¿no? Hay que estudiar caso por caso. Siguiente punto, revisar las pérdidas por deterioro de participaciones. Y expliquemos a qué se refiere esto. Se niega la deducción en el caso de participaciones en entidades residentes en el territorio español, si en el periodo en el que se registra el deterioro cumplen las condiciones para aplicar la exención de dividendos y de plusvalías originadas por su transmisión. Y asimismo se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones de entidades no residentes, en el territorio español, que no ha alcanzado un porcentaje significativo de participación, la entidad participada no esté sometida a un impuesto similar al nuestro con nominal menor. ¿Qué quiere decir esto? Simplificando. Cuando tienes una participación en otra empresa de más del 5%, tienes una serie de bonificaciones fiscales en dividendos. ¿Qué es lo que dice la norma? Pues oye, si ya tengo una aplicación por un lado, no puedo aplicarme pérdidas por deterioro de esa participación porque tendría un doble beneficio. En resumen, básicamente es eso. Siguiente bloque, gastos no deducibles. Pues bien, aquí hay que identificar diferentes partidas que, aunque estén contables, no son gastos fiscalmente deducibles, con lo cual nos van a incrementar la base imponible. Por ejemplo, el propio impuesto de sociedades en sí no es un gasto deducible en el propio impuesto de sociedades. Multas, sanciones penales o administrativas, recargos en periodo ejecutivo, recargos por declaración extemporánea, sin requerimiento previo, pérdidas del juego, liberalidades o no donativos, etc. ¿De acuerdo? Todos estos no son gastos deducibles, con lo cual hay que hacer un ajuste extracontable, que se llama un ajuste fiscal en impuesto de sociedades, porque esto nos incrementa la base imponible, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta, que al final funciona la contabilidad por un lado, pero siempre recordar que no es lo mismo la contabilidad a nivel contable que a nivel fiscal. A este hecho, la Administración ya hace 2 o 3 ejercicios que implantó, como en la renta, el tema de los datos fiscales para las sociedades. Ahí
lo que vienen a plasmar, aparte de toda la información que proveedores o clientes hayan podido afectarnos a nuestra empresa, hay el tema de sanciones y recargos que la propia administración cobra por extemporáneos o complementarias, y hay que hacer ese ajuste porque Hacienda lo tiene detectado y además lo está informando al contribuyente. Es importante ese ajuste porque después vienen las regularizaciones como siempre. Correcto. Bien, gastos financieros. Esto también es de estas normativas que yo creo que a nivel de pyme no lo hemos visto aplicado nunca, ¿vale? Que salte este límite, pero bueno, mencionarlo, ¿no? La deducción de gastos financieros tiene un límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio, ¿de acuerdo? Pero permitiendo deducir en todo caso los gastos del ejercicio hasta 1 millón de euros. Entonces, claro, pues una pyme que tenga 1 millón de euros de gasto en gastos financieros, pues es una buena pyme, ¿no? Bueno, el problema es que la normativa está realizada y enfocada a todo tipo de empresas sin diferenciar si es una gran empresa o una pequeña, y entonces aquí es donde está el problema. Hay cosas que están muy bien, pero no son aplicables a la pequeña, a la pyme. De acuerdo, exacto. Esta Reserve que sí que la hemos mencionado anteriormente, la volvemos a repetir aquí. Esta sí que es importante. Esto que nos permite hacer una dotación del 20% en términos generales de lo que es el incremento en fondos propios de la empresa, ¿vale? Es una reserva especial que tiene que estar indisponible en los próximos 3 años y que se puede ir incrementando, como hemos comentado anteriormente, hasta un 30%, pues en función de el incremento de empleo que hayamos tenido, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos claro que esa reserva no se puede disponer, ¿vale? Ya nos ha pasado alguna vez que hemos aplicado la reserva de capitalización y al cabo de 2 años queremos repartir dividendos. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, no puedes repartir dividendos. Bueno, repartes dividendos, pero aquello que me ahorré hace 2 años lo tengo que revertir. Y lo tengo que revertir y lo tengo que pagar en el impuesto de sociedades de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Pero es importante que sepamos que al final hay una serie de requerimientos. ¿De acuerdo? Pero esto es algo bastante habitual, la reserva de capitalización. Siguiente punto. Compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Esto también es importante. No ha cambiado nada, pero bueno, recordemos que se puede limitar la cuantía a compensar en 1 millón de euros de BINs, lo que se llama BINs, bases imponibles negativas. A esta cuantía siempre se podrá compensar sin restricción, pero a partir de entonces solo se podrá compensar el 70% de la base imponible previa a aplicar la reserva de capitalización anterior. ¿De acuerdo? Claro, estamos hablando de importes bastante elevados, ¿de acuerdo? Hay algunas limitaciones en función de la cifra de negocios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de empresas grandes, ¿vale? Empresas ya de 20 millones de euros, esta reducción baja al 50%, ¿de acuerdo? A empresas ya bastante más grandes, de más de 60 millones, se limita al 25%, ¿vale? Pero bueno, no sé si tenemos a nadie oyente de más de 60 millones de facturación, pero si lo hay, no hablamos. Felicidades. ¿De acuerdo? Pero bueno, con lo que decía Jordi, ¿no? Al final la norma se regula para todo el mundo. Sí, correcto. Y al final el 99,9% de las empresas en España estamos hablando del segmento más bajo de todos, ¿no? Pero bueno. Empresas de reducida dimensión, ¿no? Son aquellas cuyo cifra de negocio es inferior a 10 millones de euros en el periodo impositivo inmediatamente anterior. Estamos hablando de empresas pues grandes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la normativa? Incluso cuando nos pasemos de esas cantidades, podremos seguir aplicando pues, ciertos beneficios de los que algunos hemos hablado de ellos durante los próximos 3 ejercicios, ¿no? Bien, lo que hemos dicho antes, pues está a punto de pasar de esas cifras, pues primero de todo, felicidades. Correcto. Y segundo, pues tener en cuenta que además podremos incluso, si cumplimos ciertos requisitos, seguir cumpliendo o seguir beneficiándonos de esos beneficios fiscales. Deducciones por evitar la doble imposición internacional. Eso es cuando pues, se hacen ciertas operaciones, se pagan impuestos fuera del territorio nacional, pues los impuestos pagados se pueden deducir en los impuestos en España con unos límites, ¿no? Pues estos límites pues, es del 50%, ¿de acuerdo? El exceso
se puede llegar en función de cada caso, ¿vale? Hasta un plazo máximo de unos 15 años se puede llegar a recuperar, ¿de acuerdo? Esto ha habido siempre bastante controversia y ahora hay cierto respaldo legal, ya han calificado a nivel legislativo pues estos límites, ¿de acuerdo? Recordemos un poco que al final se hacen leyes, luego sale jurisprudencia, luego viene el Tribunal Supremo y tumba ciertas leyes o ciertos reales decretos y después hay ciertos periodos en zonas grises, ¿no? Pues sin entrar mucho en detalle, este es un punto que también ha quedado en la zona gris y ahora también está algo más claro. Si antes hemos hablado de la reserva de capitalización, hay otra reserva. Personalmente no soy yo muy fan de esta reserva. Coincidos. Que es la reserva de nivelación, ¿de acuerdo? Si bien la reserva de capitalización era una reserva en la cual pues podíamos ahorrar los impuestos hoy y esos impuestos pues no tenerlos que pagar nunca si cumplimos ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Durante 3 años. La reserva de nivelación es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, nos permite una reducción de la base imponible hasta un 10%, ¿de acuerdo? Hasta un importe máximo de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué implica? O sea, esto es si tenemos perspectivas de tener pérdidas o una base negativa en los próximos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que básicamente, qué es lo que dice? Pues si preveo que voy a tener pérdidas entre los próximos 5 ejercicios, puedo, y hoy doy beneficios, pues pago algo menos en lugar de acumular bases imponibles negativas en alguno de esos ejercicios, ¿de acuerdo? Sí, pero al final esto es pan para hoy y hambre para mañana, que quiere decir que hoy nos beneficiamos de ese hecho, pero tampoco no tenemos esa previsión exacta de que provocaremos esas pérdidas para después, cuando lo revertamos esta reserva, compense con esas pérdidas. Entonces nos encontramos en lo que yo digo yo, pan para hoy, pero hambre para mañana, porque al final lo tendremos que regularizar. Exacto. Es una reserva. Por eso no somos muy fan, porque es un poco reserva trampa, ¿no? Y al final, bueno, es algo que tengamos muy claro, que decir, mira, es que este año hemos tenido unos beneficios extraordinarios, pero el año que viene tengo una previsión pésima y sé que además me voy a dar pérdidas. Bueno, bien, pues entonces hagámoslo, porque al final, oye, pues pagamos menos ahora y el año que viene, como ya no vamos a pagar impuestos, pues simplemente pues tendremos menos bases imponibles negativas para acumular en siguientes ejercicios. Pero si no, es lo que dice Jordi, es pan para hoy, hambre para mañana. En términos generales, ¿no? Al final aprovechemos pues, las propias deducciones que hayan en la propia cuota. Recordemos que hablamos de reducciones a la base, como son pues, estas capitalización, nivelación y demás. Y luego hay deducciones directas en la cuota. Recordemos que el impuesto se basa de una base, un tipo impositivo que nos da como resultado una cuota, ¿de acuerdo? Pues, si bien hay reducciones de cuota, también hay deducciones directamente reducciones de cuota, hay deducciones directamente en la cuota, ¿de acuerdo? Esta al final es una buena herramienta fiscal porque directamente nos reduce lo que vamos a pagar, ¿de acuerdo? Aquí, sin entrar en detalle, porque al final hay muchas y además cada comunidad autónoma pues aplicará hay diferentes por comunidad autónoma. Aquí hablamos pues, de deducciones para la creación de empleo, para trabajadores con discapacidad, deducciones por I+D+I, deducciones por inversión en producciones cinematográficas, deducción por producción de determinados espectáculos en vivo. Además tenemos un plazo de hasta 15 años para aplicar desde el periodo de generación, ¿de acuerdo? Con una serie de límites en cada ejercicio, ¿no? Entonces, si tenemos alguna previsión o podemos invertir en algún tipo de estos proyectos, que sepamos que hay una serie de beneficios fiscales, cada una es de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Que tiene que su análisis en concreto, pero bueno, existen una serie de deducciones que nos reducen directamente la cuota. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar al siguiente impuesto, siguiendo un poco la misma estructura. Por un lado hablaremos de novedades y en otro pues aspectos generales. El siguiente es el impuesto sobre la renta y el patrimonio. Principales novedades: indemnizaciones por despido o cese de trabajadores.
Aquí también pues, hemos vivido un tiempo en una zona también gris, en la cual han habido, pues los tribunales han llegado a tumbar o se ha llegado a discutir cierta extensión, la exención fiscal por el despido. Recordemos que es hasta 180.000 euros. Un despido está exento en IRPF si se cumplen una serie de requisitos. Pues bien, ahora esto ya al final se ha aclarado. Básicamente es, y esto con efectos a 30 de abril, ¿vale? Lo que se aclara es que las indemnizaciones por despido o por cese no estarán exentas de IRPF si derivan de un pacto, convenio o contrato previo. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la norma en sí. ¿De acuerdo? Es decir, si hay, si hay alguna especie de pacto previo, la cual busca pues, directamente no tributar por esa indemnización, técnicamente no lo podemos aplicar, ¿vale? O sea, al final que no se haya hecho este despido o esta indemnización dentro de un marco de un ahorro, claro, de impuestos. O sea, lo que no quiere la Administración es que el motivo de esa indemnización o de ese pacto que se llegue a acuerdo internamente sea un montaje para dejar de pagar impuestos. ¿No? Simplemente es eso. Entonces, lo que deja ya claro, ¿vale? Algo que nosotros llevamos aplicando ya en este despacho desde hace ya muchos años, la excepción, ¿de acuerdo? Cuando hay un acuerdo alcanzado en un acto de conciliación, o sea, vía judicial, entonces sí, se entiende que cuando hay un pacto, que sea un pacto vía judicial, entonces sí, eso es cuando hay un acto de conciliación a nivel laboral, que se va al CEMAC. Correcto. Judicial o administrativo. Judicial o administrativo, en ese caso sí que está exento, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros ya llevamos años haciendo esta recomendación. Correcto. Para que evitar problemas, pasémoslo por acto de conciliación. Pues bueno, ahora lo han terminado de matizar y especificar y esclarecer en este año. Siguiente punto, anualidades por alimentos percibidas de los padres. Eso también es un punto que también lleva bastante controversia. Nos referimos a las anualidades por alimentos fijadas mediante convenios, ¿de acuerdo? Reguladas por el artículo 90 del Código Civil, están exentas del IRPF, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora se hablaba de que tenía que ser por resolución judicial, ¿de acuerdo? Tiene que ser un juez. ¿Pero qué pasa? Que al final nos vamos modernizando y ahora hay pactos o convenios por un divorcio que no necesariamente vienen emanados por un juez. No, es por un acuerdo mutuo de las dos partes y que se hace a través de un federatario público, en este caso un notario, y por tanto eso lo que han hecho es dar validez a ese pacto en concreto que no pasa por una decisión de un juez. Exacto, hasta ahora solo a través de un juez. Ahora cualquier convenio formalizado ante un letrado de la Administración de Justicia o directamente en escritura pública ante un notario. Esos acuerdos, desde el 3 de abril del 25, también son válidos. Ya no necesitamos, pues, tener la resolución judicial para poder aplicar esa deducción de las anualidades. Bien, siguiente punto, la reducción para rendimientos derivados de determinadas actividades artísticas obtenidas de forma excepcional. Bien, aquí hay, pues, para básicamente artistas, productores de cine, etc. Hay una serie de códigos de CNE que incluyen que es una actividad artística. Pues bien, hay una reducción del 30% que aplica a estos rendimientos, ¿de acuerdo? Es decir, pues básicamente se hace una media de los últimos 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, estos rendimientos que excedan un 130% en la cuantía, la media de estos años, podrán beneficiarse de esta reducción del 30%. Bueno, esto es encaminado a estos artistas que a veces tienen una facturación concreta o esporádica o extemporánea en un momento dado, que en su carrera profesional no vienen a limitar o reducir esa tributación que pueda ocasionar, con limitaciones de los 150.000 euros. Exacto, las limitaciones al alza, ¿no? Es decir, no sé, yo vengo teniendo unas rentas medianamente estables, tengo pues una producción cinematográfica X, ¿no? Y ese año concreto pues tengo un rendimiento elevado. Si no hubiera esta reducción, pues le tocaría pagar bastante, ¿no? Pues lo que permite es, te reducen pues en un 30% ese exceso con una serie
de límites, ¿no? Esto es desde efectos el 1 de enero. Más novedades. Hay un incremento, ya vamos en la base del ahorro, del tipo marginal máximo aplicable a la base líquida del ahorro. Ya desde los efectos de 1 de enero del 25 se incrementa un 2% el tipo marginal máximo, ¿vale? La base del ahorro que exceda los 300.000 euros pasa del 28 al 30. Recordemos que la base de ahorro es un escalado que empieza en el 19, pasa al 21, 25, 23, 23, 25 y ahora el último tramo pasa al 30%, ¿de acuerdo? Los primeros 6.000 euros están en el 19 y esto progresivamente va escalando hasta cuando ya son más de 300.000, el tramo de más de 300.000, pues van al 30%, ¿de acuerdo? Han incrementado solo este último tramo. Bien, esto también son bastantes novedades. Plan MOVES 3, que básicamente están prorrogadas hasta el 31 de diciembre, con efectos retroactivos hasta 1 de enero. Básicamente son las deducciones estatales por compra de un vehículo eléctrico o un punto de recarga. Matiz importante. Esto es de manera independiente a las ayudas que dan cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, pues, la compra de un vehículo eléctrico tiene una serie de ayudas directas, ¿de acuerdo? Eso no afecta y es compatible con las que hablamos en este punto. Es decir, si compramos un vehículo eléctrico, vamos a tener con un límite de una base de 20.000 euros un 15% de deducción estatal en IRPF, que básicamente se traduce en un máximo de 3.000 euros, que se suma a lo que podamos conseguir a través del concesionario en cada una de las comunidades autónomas, que en Cataluña pueden llegar a ser de 4.500 euros. Sí, lo que pasa es que también hay que matizar que a veces todas estas ayudas, subvenciones, hay una deducción que se puede aplicar, pero por contra puede provocar un rendimiento positivo. Sí. Es decir, normalmente la administración, sobre todo la catalana aquí, ese rendimiento que nos bonifica tributa como, sí, como ingreso, ¿no? Entonces, al final... en este caso, imaginemos que compramos un vehículo eléctrico mayor de 20.000, pues tendremos, si cumplen ese requisito, no entramos en detalle, nos pueden dar 3.000 euros en IRPF, nos pueden dar una ayuda de 4.500, esa ayuda de 4.500, que es una subvención, la tenemos que incorporar en nuestra declaración de IRPF como un rendimiento más, ¿vale? Que tipo general. Nos irá a la base general, ¿de acuerdo? Nos incrementará, como si hubiéramos, bueno, entonces lo hemos cobrado, ¿de acuerdo? Y aparte, pues tenemos esa reducción del 30%, del 15%, ¿de acuerdo? Que serán 3.000 euros como máximo. Para puntos de recarga, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? También hay una deducción en IRPF, ¿de acuerdo? Del 15% con este límite de 4.000 euros, en total 600 euros máximo. Y además también las propias, cada una de las comunidades, también hay ayudas directas, ¿vale? Tienen la misma aplicación, es decir, hay ayudas, hay deducciones en IRPF, hay que aprovecharlas, hay que pedirlas además antes del 31 de diciembre, los tenemos que aprovechar, pues simplemente tenemos que saber cómo aplican y cómo repercuten luego en nuestra declaración de IRPF. A nivel de módulos, se han mantenido, se habló mucho del tema de los módulos al final del año pasado, de si los bajaban o los bajaban, llevan años diciendo de bajarlos. Bueno, bajados están, simplemente están continuando con la última actualización que permitía un baremo superior para que no saliesen de módulos. Pero esto al final es una ley o un sistema que tiene que desaparecer. Fecha de caducidad. Ahora mismo se mantienen los mismos límites, sí. Si recuerdo mal eran 250.000 euros de ingresos y de gastos, correcto. Salvo que sean con factura, ¿de acuerdo? Sus límites bajan a 150. De momento se mantienen, ¿de acuerdo? Pero ya no sabemos qué va a pasar en el 26, porque esto siempre lo acaban aprobando. Sí, el problema es que como no hay aprobación de presupuestos del Estado, no legisla, que es donde pueden aplicar esos límites, no lo están legislando. Esta es la situación. Ahí está, y entonces se van prorrogando. No van prorrogando. Bueno, de momento se mantiene, cual sin novedades en este caso, y para el 26 de momento pues también va a seguir sus novedades. Hay una nueva deducción estatal para las rentas más bajas, de hasta 340 euros, pues para rentas de trabajo
inferior o igual a 18.276 euros y con algunos de otras rentas adicionales pues, que tiene ciertos límites, ¿no? Pero se pueden deducir directamente 340 euros de la declaración de la renta. Recordar también el impacto de los autónomos, ya que estamos en IRPF, el impacto en Verifacto, ¿de acuerdo? Pues que entra en vigor a partir del 1 de julio del 26 para todos los autónomos, siempre y cuando pues, vengan utilizando un sistema informático de facturación. Bien, hasta aquí las novedades. Ahora hablamos ya en términos más generales, en recordatorios, cosas que ya estaban en vigor el año pasado, pero que los podemos ir recordando. Aporte al plan de pensiones, pues bien, tenemos unas bonificaciones hasta aportaciones de 1.500 euros por partícipe, por persona física. Si hay aportación de la empresa, se pueden incrementar en 8.500 euros adicionales. En el caso de los autónomos, en otros 4.250. ¿De acuerdo? Es cierto que lo de estas deducciones también lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo. Es pan para hoy, hambre por la mañana. Correcto, son menos impuestos que pago hoy, pero es que pero al final, cuando se recuperen o por jubilación o por herencia, lo que sea, al final alguien tributará aquellas reducciones que nos hemos aplicado. Bueno, pues a lo mejor ahora nos estamos reduciendo a un tipo del 21, por decir, pero cuando lo rescatemos, como irá todo junto, se sumará a la renta general y nos afectará. Se sumará a la renta general y a lo mejor esto estamos hablando hoy del 21, a lo mejor dentro de 15 años o 20 años pagaremos el 40 entonces, ¿no? Correcto. Sí. Pero bueno, adelante gastos deducibles, bueno, todo lo que podamos, ¿no? O sea, es decir, sepamos claro que antes del 30 de diciembre, pues tenemos reparaciones, suministros, amortizaciones que hemos hablado antes, sabemos que cuanto más gastos pongamos, ¿no? Podemos reducir esa base imponible y los impuestos que vamos a pagar. Inversiones en eficiencia energética también pueden llegar a ser importantes ayudas en IRPF del 20, 40 o incluso 60% de la inversión que hemos hecho. Esto también tiene una pequeña trampa, entre comillas, y que tenemos que tener en cuenta antes de contratar a cualquier proveedor. Es necesario el certificado de eficiencia energética antes y después. ¿Vale? Aquí es donde está el quid de la cuestión, que se realizan las obras y no tenemos, por ejemplo, el certificado inicial y, por tanto, la administración te lo tira por ese hecho. Sí, correcto. Además, pues bueno, esto también de momento sigue vigente hasta el 31 de diciembre, con lo cual ya queda poco margen, porque sabemos que hemos hecho obras de eficiencia energética. Ya no daría tiempo la finalización. No daría tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepamos eso, es importante tener el certificado antes y después. A nivel de retiro, bueno, todas estas recomendaciones, salvo que se vayan prorrogando, por ejemplo en este caso que me conste solo es hasta el 30 de diciembre del 25, ¿vale? Igual que el plan MOVES y demás, pero lo van alargando. A fecha de hoy. Lo suelen ir alargando, ¿no? O sea, a fecha de hoy es lo que hay, pero es verdad que los últimos años también era igual y lo han acabado alargando. A nivel de la retribución, pues bien, pues sabemos que hay una serie de conceptos exentos, ¿vale? En nómina, pues los cheques comida 11 euros al día, transporte hasta 1.500 euros al año o el kilometraje de 26 céntimos por kilómetro, ¿vale? Son aspectos que forman parte de la retribución flexible que nos podemos tener en la empresa. Es importante tenerlos en cuenta porque al final están exentos de IRPF. Esto también el año que viene seguirán vigentes. Cuando si no nos da tiempo este año, pues bueno, es un recordatorio de que para el año que viene también lo podemos aplicar. Compensar pérdidas, claro, este también es un punto muy importante. Si hemos vendido productos de capital mobiliario con plusvalías, tenemos antes de final de año para vender otros activos que tengamos en pérdidas para compensar. Es decir, pues bueno, si tengo una cartera de fondos de inversión y por lo que sea he vendido una serie de productos a beneficio y tengo otros productos en pérdidas, pues antes de final de año estamos a tiempo para vender las pérdidas para poder compensar ganancias con pérdidas y no tributar por esas ganancias que hemos tenido. O incluso si tenemos pérdidas acumuladas de otros ejercicios, esa compensación con algo positivo, teniendo en cuenta que las pérdidas, la compensación son 4 ejercicios. Entonces hemos de ver si tenemos algunas algo ya que nos venzan ahora para capitalizar pues, alguna venta que nos dé positivo. El tema de adquirir un vehículo eléctrico a punto de recarga, lo que hemos comentado anteriormente,
adelantar gastos de alquiler, mantenimiento, claro, todo lo hemos hablado antes, no todo lo que podamos meter como gasto, siempre y cuando cumplamos con el criterio del devengo, pues es eso que podemos deducir. En referencia a gastos de alquiler, Sí. de tema de... ¿Vale? Si tienes inmuebles, Si tienes inmuebles en alquiler, alquilados sí, sí, propietarios sí. o no. La remisión vía individual, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Si vendemos nuestra vivienda habitual, tenemos un plazo para reinvertir ese dinero sin tributar. Tenemos el año en sí que hayamos vendido y los 2 años siguientes. ¿Qué quiere decir? Pues si hemos vendido recientemente la vivienda habitual, revisemos que no se nos vence este plazo, ¿vale? Porque si este es el último año, este sería el tercer año, es decir, contando el primero año que vendimos, tenemos hasta el 30 de diciembre para comprar otra vivienda habitual, ¿vale? Si no, pues nos tocará tributar por la ganancia que hayamos tenido en la venta de esa vivienda. Otra de las deducciones importantes que existen es la inversión en empresas o startups. Hay una deducción de hasta el 50% si, de la inversión que se hace en compañías de nueva creación, ¿vale? Se tiene que cumplir unos requisitos, pues, por ejemplo, uno de ellos es la mantenencia de esas participaciones en, creo que son 3 años, o un año, un año. Luego que no puede ser una participación de más del 40%, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este tipo de inversiones tienen unas deducciones muy importantes. Sí, pues son directas. Porque son directas, es decir, si invierto 100.000 euros en una empresa de este estilo, la mantengo mi participación durante un año, tengo menos del 40% y algunos requisitos más, podría llegar a deducirme 50.000 euros de IRPF, cual no es baladí, y esto, pues, si alguien ha hecho alguna inversión en una startup o ha constituido alguna empresa en la cual es socio, puede llegar a valorar esta deducción, siempre y cuando, pues, se cumplan los requisitos. Las donaciones, ¿no? Siempre podemos hacer donativos, ¿de acuerdo? Que hay... Siempre que estén en fundaciones, asociaciones, correcto, reguladas por la ley correspondiente que permita... que nos hagan un certificado. El certificado de que están acogidos. Bueno, cambiar el método fiscal. Si estamos en módulos y vemos que queremos o vamos a pasar a estimación directa en el 26, pues se puede presentar la renuncia antes de finalizar el año. Formalizar ayudas y subvenciones. Si hemos recibido ayudas, valoremos imputar solo la parte proporcional si podemos antes del cierre del ejercicio, para evitar saltos de tipo. Esto, cada caso se tiene que analizar de manera individual. Regularizar anticipos y cobros, es decir, por aquello de, pues, si facturemos o registremos ingresos pendientes según convenga fiscalmente al ejercicio, el típico antes de final de año, si estoy a hacer un trabajo o no, pues oye, si lo hago en enero, pues me encontrará en enero, si lo hago en diciembre, me encontrará en diciembre. Correcto, sí. Actualicemos el software de facturación, esto lo hemos repetido, pero es importante. Liquidar facturas pendientes, pues bueno, evitar tener gastos contabilizados sin pago, especialmente si tenemos un poquito de caja antes del cierre. Seguros sociales que nos entren dentro del periodo, pues serán deducibles dentro de antes del 31 de diciembre. Aportaciones a planes de pensiones que ya hemos hablado. Formalizar rentas vitalicias para mayores de 65 años. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Si hemos vendido, si tenemos estas edades, mayores de 65, y hemos vendido algún bien, podemos constituir lo que se denomina una renta vitalicia antes de 6 meses para no tributar con esta ganancia. También hay una limitación, si no recuerdo mal, son unos 240.000 euros de limitación. Sí, esta es la diferencia respecto a la vivienda habitual, es que es cualquier bien de titularidad, sí. No lo limita a una vivienda habitual. Esto es importante para la gente mayor. Exacto. Sí. Está incentivando, ¿no?, que si haces alguna venta de cualquier activo y lo destinas a lo que sería un producto de renta vitalicia, pues hay este incentivo fiscal, siempre y cuando constituyamos esta renta antes de 6 meses de esa venta. Reducciones por inicio de actividad, pues si se inicia la actividad en el 2025, pues revisar, pues, que podemos aplicarnos un 20% de reducción sobre el rendimiento neto positivo final.
Bueno, los límites de gastos de suministros y manutención, pues cerramos el año con justificantes de gasto electrónico, agua, luz, internet y comidas en jornada laboral, bien, siempre y cuando pues, nuestro convenio nos lo permita, o si somos autónomos, pues apliquemos los gastos que corresponden, que marca la normativa fiscal. Bien, son momentos de revisar este tipo de cosas. Hay también una deducción por movilidad geográfica. Si te has trasladado por trabajo, puedes documentar este cambio de residencia. Esto es para hay una serie de requisitos, pues que tengas que estar apuntado como demandante de empleo, haber encontrado ese trabajo, puedas justificar con el padrón municipal el cambio de residencia, pues podrás aplicarte a un gasto adicional, o sea, podrás justificar ese gasto adicional de 2.000 euros con esta deducción, ¿de acuerdo? Contratos de alquiler. Esto lo cambiaron ya en el ejercicio pasado. Antiguamente para alquileres, si tenemos una propiedad y la alquilamos como vivienda habitual, antiguamente pues podías disponer de una reducción de la base de ese rendimiento de alquiler de un 60%. Ahora, ya desde el año pasado, el 24, este criterio general lo bajaron a 50%, pero ponían una serie de excepciones en alquileres de zonas tensionadas, si bajábamos el alquiler o alquilábamos a ciertos segmentos, pues jóvenes o personas en riesgo de exclusión social en estas zonas tensionadas. Este 50 puede llegar a incrementarse hasta el 90%. Pero bueno, si estamos en esta situación, zona tensionada, además, pues, o con rebaja de alquiler respecto al contrato anterior, o a ciertos colectivos, como son jóvenes o personas en riesgo de exclusión social, pues, revisemos el caso, pues podemos llegar a aplicarnos hasta un 90% de la reducción. En términos generales, aplica el 50%, salvo que el contrato sea anterior a este cambio legislativo. Correcto. El punto importante es reflejar esa situación, porque además ha de ser la vivienda habitual del arrendatario, del inquilino, se ha de reflejar o ha de quedar reflejado tanto esa minoración del tanto por ciento del alquiler respecto al último contrato, todo quede reflejado en el contrato, que es el documento que después la administración verifica o sirve de justificación. De acuerdo. Siguiente punto. Bueno, al final luego hay términos generales de deducciones, pues esto ya hace tiempo que está. Las deducciones por inversión en vivienda habitual. Esto hablamos de contribuyentes que adquieren la vivienda habitual y pagaron cantidades para la construcción antes de enero de 2013. Todavía hay y todavía que se vienen aplicando. Por alquiler de vivienda habitual también con contratos de arrendamiento anteriores a 2015. Donativos, aportaciones para la protección de patrimonio histórico español y patrimonio mundial, por inversión, como hemos dicho, en empresas de nueva y reciente creación, por rentas obtenidas en renta medida, por la realización de actividades económicas, como hemos mencionado anteriormente, por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, también hay deducciones, deducción por maternidad, lo que hemos hablado anteriormente de obras en viviendas y edificios residenciales que mejoren la eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de deducciones, aquí mencionamos algunas, las más comunes, pero son cuestión de revisarlo bien que nos puedan llegar a aplicar o no. Luego, pues para no dejarnos nada, impuesto de patrimonio. Pues recordemos que el impuesto de patrimonio sigue vigente de manera indefinida, ¿vale? No obstante, se trata de una modificación estatal, y cada una de las comunidades autónomas tiene potestad normativa. Pero aquí sí que cada comunidad autónoma marca sus propias reglas de juego y sobre todo los umbrales por debajo del cual quedarían exonerados de este impuesto. Y hay comunidades que están en reducciones máximas del 95-99% y de otras no. Está todo. Exacto, pues está el siguiente impuesto, que es de alguna manera para intentar a nivel estatal homogeneizar de alguna manera, aunque no se llega a homogeneizar ni mucho menos. Existe el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Esto es otro modelo, el modelo 718, que esto básicamente, este sí que es un tributo estatal, grava el patrimonio de las personas físicas de cuantía superior a 3 millones de euros. El de fecha de devengo es la misma que el impuesto de patrimonio, ¿de acuerdo?
en estas comunidades que no pagan impuesto de patrimonio. Es una forma de compensar esa diferencia, evidentemente. Bien, pues dicho esto, al final, ¿qué es lo que recomendamos pues, hacer, ¿no? Pues este es el momento de acabar de tomar decisiones, acabar de revisar si podemos aplicar ciertas deducciones o no, para reducir, si podemos, la carga tributaria del ejercicio. ¿Qué es lo que os recomiendo? Pues, obviamente este documento lo compartiremos. Hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible, dentro que esto al final, cuando hablas de leyes, el concepto en sí no es atractivo. No es atractivo. Además es bastante denso. Las leyes es muchas veces difícil entenderlas, muchas veces hasta el propio regulador ni las entiende. Por eso acaban en algunas días en el Tribunal Supremo. Pero bien, hemos intentado hacer un resumen de novedades y de aspectos a tener en cuenta, tanto en impuestos sociales como en impuesto de renta de personas físicas. Son los dos impuestos a nivel en general en España los más complejos. No es baladí. Como veis, no es apretar un botón. En impuestos sociales no es ingresos menos gastos y a ver qué me aplica. Como podéis ver, hay infinidad de elementos que repercuten en el impuesto a pagar. Hay una estrategia fiscal detrás que se puede seguir para minorar la carga impositiva, siempre en los términos que nos permite la legislación. Y en el IRPF, 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conocerlas. Para eso intentamos hacer estas sesiones, para explicarlo, compartimos el documento. ¿Por qué? Porque al final, no aplicarlas tendrá un perjuicio económico. No vamos a tener sanciones por no aplicar una serie de beneficios para nosotros, porque Hacienda no se va a quejar si pagamos más impuestos de los que a lo mejor, optimizando fiscalmente, deberíamos, pero si podemos pagar menos, pues ¿por qué no? Sí, el único problema es que como son leyes que son interpretables, o sea que no son técnicamente claras, eso, ingresos menos gastos, aquí es donde viene el estudio que cada caso, cada empresa requiere, ¿no? Su situación y su contabilidad y su situación fiscal para determinar si se pueden aplicar o no, porque no lo deja o lo deja a interpretación, y eso es lo peor que puede tener una ley, que por un lado y de ahí los recursos, las reclamaciones y todo, ¿no? Aquello que no es claro. Sí. Entonces, por eso desde DAIM pues recomendamos hacer antes del cierre, pues si el que quiera hacer una planificación, incluso hacer una reunión con su gestor personal, a revisar ese precierre que le llamamos, tanto sobre todo a nivel de sociedades, pero a nivel de autónomos también, ¿vale? Revisar un poco ese precierre de cómo vamos con lo que llevamos de año, hacer una estimación de qué previsión tenemos para cerrar el año y revisar este tipo de cosas, ¿no? Para anticiparnos y todo lo que podamos aplicar antes del 30 de diciembre, pues aplicarlo, ¿no? Hay medidas que se pueden hacer con el propio cierre, no necesariamente hay que hacerlas antes del 31 de diciembre, tenemos que ir corriendo, ¿no? Pues, por ejemplo, la reserva de capitalización, reserva de nivellación, no hay que decidir nada ahora. Al final se formulan las cuentas el 31 de marzo, tenemos hasta el 31 de marzo para formular las cuentas y se aprueban el 30 de junio. Tenemos hasta el 31 de marzo técnicamente para formular las cuentas y proponer estas reservas. De hecho, ¿sabes cuándo se hace? ¿No? Otras medidas, pues si afectan a nivel operativo, a nivel de facturaciones, de gastos, pues sí que es verdad que hay que preverlas antes, ¿no? O en IRPF, pues bueno, si tenemos pensado comprarnos un vehículo eléctrico en enero o en febrero, pues bueno, de momento no han ampliado las ayudas, pues intentemos hacerlo en diciembre, que haya ayudas, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sí que es bueno planificar. Entonces nos invitamos a que solicitar ese precierre, analizarlo y quien quiera pues tener esa sesión, en el caso de las empresas o autónomos que le damos actividad, en el caso de personas físicas que quieren incluso hacer una simulación de la creación de la renta, pues también la podemos hacer, o podemos tener una reunión para analizarlo, las consultas que necesiten. Para eso estamos.